Decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y del 17 al 20. Jesús designó a otros 72 y les envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y sitios a donde él iba a ir. Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa, y si hubiera allí un hijo de la paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa, en la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a las plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad se nos ha pegado a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed con esto que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Regresaron los 72 contentos, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este es el Evangelio que el Señor nos regala hoy. Jesús, que envía a los discípulos, es como un anticipo de lo que es la misión de la Iglesia: anunciar el Evangelio. Les envía delante de él. También a su Iglesia, tanto sacerdotes como seglares, religiosos, etc., nos envía para anunciar el Evangelio, porque del anuncio del Evangelio viene Él al corazón del hombre a transformar el corazón, a cambiar el corazón. La misión de la Iglesia es fundamentalmente esta, en su doble vertiente. La predicación, digamos, predicación oral, la predicación viva, de viva voz, también por la red, como vemos, también por lo que se escribe, pero sobre todo la de viva voz, y la predicación por el testimonio. Porque hay un testimonio de Jesús cuando uno cuida a los enfermos, cuando uno asiste a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo hace dando gloria a Dios, no para ponerse medallas, que eso estropea toda la evangelización y, en primer lugar, te estropea a ti mismo o a mí. Bueno, hemos puesto un título a este catequesis, y el título es: el Evangelio es el abrazo de Dios. El Evangelio, el abrazo de Dios. Sí, el Evangelio es la palabra viva y verdadera de Dios, encarnado. Por eso Jesucristo es llamado la palabra del Padre, que en cuanto se anuncia es Dios abriéndote los brazos. Y cuando la coges, esos brazos se estrechan sobre ti, sobre tu alma, sobre tu corazón, sobre tu espíritu, sobre todo lo que tú eres, con todo lo que te está pasando de bueno y de malo, con los pecados que andas en tu corazón también.
te los abraza para que pierdan toda su fuerza y todo su poder. ¿eh? Y ya sabéis que con la confesión, esos pecados no es que simplemente se perdonan, no, es que esos pecados ya no existen, porque lo que Dios perdona ya no existe. ¿eh? Os he dicho otras veces, ¿no? La parábola del fariseo y el publicano. Aquí es que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿eh? Que el publicano se golpeaba el pecho, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. ¿eh? Y que cuando salieron del templo, el fariseo continuó tan podrido como estaba por lo que hizo, no me voy a detener ahora, y el publicano salió justificado. Y que en el lenguaje de Dios, que es el lenguaje de la palabra, ser justificado significa ser declarado inocente. Por tanto, la culpa ya no existe. Lo que se ha confesado, Padre, pero el publicano se confesó con Dios. Bueno, es que Jesús no había instituido todavía el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión, Jesús lo instituyó en su resurrección, cuando ya había muerto por el hombre. ¿eh? Y dijo a los apóstoles, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Eso ya lo he dicho otras veces, pero ahí queda, ¿no? Simplemente deciros que aunque uno haya matado, asesinado, robado, violado, en fin, es de mal gusto, pero hay que decirlo así para que lo entendamos. Cuando uno es perdonado por el sacramento de la confesión, es declarado inocente de parte de Dios. Por lo tanto, esa culpa ya no se paga. ¿De acuerdo? Es declarado inocente de parte de Dios. Bueno, y ahora sí, eso lo coge uno porque a mí me gusta decirlo. Es lo que Jesús dijo del publicano. Salió justificado, es decir, en el lenguaje de Dios, declarado inocente. ¿Qué tendría ese hombre su saco de pecados? Ni lo sabemos ni nos interesa. No hay que ir ahí a la emoción, a ver, no, no, no nos metamos por ahí. Simplemente saber que Dios le declaró inocente. El Hijo de Dios, Jesús. Igual que te declara a ti inocente cuando te confiesas delante de un hombre, que no es más que un hombre, pero que en ese momento te da un perdón de parte de Dios, en el nombre de Dios. No porque Él pueda perdonar, en el nombre de Dios. Bueno, el Evangelio, como decía, lo predicamos, es nuestra misión por excelencia. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué el abrazo de Dios? ¿Qué nos pasa para estar necesitando el abrazo de Dios? Bueno, empecemos por decir una cosa. A nadie le amarga un dulce, es decir, a nadie le disgusta un abrazo. Pero si el abrazo es de Dios, esto ya son palabras celestiales. Esto ya realmente, como quien dice, nos eleva un poco a la altura del abrazo de Dios. Porque Dios quiere, no porque tú valgas. No porque tú valgas ni porque has hecho de bueno. Que siga haciéndolo. Es porque Dios ha querido. ¿Por qué? ¿Por qué esta urgencia de Jesús? Hice anunciar el Evangelio. Y que ya lo anticipa antes de su muerte en el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Pues porque Jesús vino a su pueblo y vio en su pueblo un síntoma de lo que padece toda la humanidad. Si ellos, siendo el pueblo elegido, estaban, ¿cómo estarían los demás pueblos? ¿No? Jesús, Mateo 9, 35, 36. Al ver a la muchedumbre, Jesús sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor, como ovejas sin predicación, como ovejas sin palabra, ovejas sin ser pastoreadas. Dijo Jesús, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí termina el capítulo 9 y el capítulo 10 como empieza. Y, es decir, continuación, llamando a sus 12 discípulos, los envió a predicar. Ahí está.
No hay una varita mágica, ¿eh? No hay una varita mágica para que tu corazón se acople al corazón de Dios, no. No hay una varita mágica, ni un milagrito por aquí, ni un milagrito por allá. Es el mayor milagro de todos los milagros habidos y por haber. Ay, Padre, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que quiero verlo, quiero verlo. ¿Quieres verlo? Lo tienes en tu casa, hombre, no te has enterado. La mayor bendición de Dios al hombre, el mayor milagro de Dios al hombre, lo que cambia el corazón, lo que nos hace hijos suyos, tiene un nombre, su Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al que hoy le hemos bautizado el abrazo de Dios, pues por el contexto en que estamos, porque la humanidad está como ovejas sin pastor, vejados y abatidos. Vamos hacia adelante como que no pasa nada, pero pasan muchas cosas. Estamos sometidos a una gran mentira. La mentira del pernicioso y malvado con mayúscula llamado Satanás, que indujo por seducción a Adán y Eva con la mentira de todas las mentiras. Podéis creer en Dios, pero no necesitáis de Él, porque si hacéis lo que yo os digo, seréis como dioses. Comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Dios se enfadó por una manzanita. Ya, si eres tan tonto que te crees eso. No. Dios marcó una línea y Adán y Eva lo traspasaron. Ese árbol. ¿Por qué? La sabiduría del bien y del mal. Porque el hombre tiene que recibir de Dios el discernimiento. Él nos tiene que decir lo que es el bien y lo que es el mal. Y vivimos en una sociedad donde la mentira es moneda corriente para crecer, para ascender, la venganza y tantas cosas. Tantas cosas. El aborto ya no es algo abominable, es un derecho de la mujer sobre su cuerpo. Todo esto es comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal, y tú partes y repartes según tu antojo lo que está bien y lo que está mal. Eso es. Si eso no pasara factura, pero pasa factura, por supuesto que sí, pasa factura. Porque como dice San Pablo, el salario del pecado, por ejemplo el aborto, es la muerte. Hay cosas por dentro que tú puedes meter 40.000 ideologías para taparlas, se diluyen las ideologías y eso está ahí, palpitando además, palpitando en el recuerdo, en la memoria. Hasta que un día haces como gracias a Dios hacen bastantes. Padre, perdóname en nombre de Jesucristo. He cometido un aborto, o 2, o 3. Y los sacerdotes, en nombre de Jesucristo, limpiamos las taras de su alma con el perdón de Dios. Y van recuperando la paz del alma. Bueno, entonces pues eso, vivimos en una sociedad en que, digamos que ya se justifica todo, incluido el aborto, la eutanasia de los países avanzados, ¿no? Sobre todo en Europa. ¿Cuál es la razón fundamental? La razón fundamental es que un señor al cual se le quita la vida, porque lo pide, porque está enfermito, porque esto, por lo otro, es un gasto menos para el Estado. No os hagáis, no os riáis. No os riáis. Esa es la cuestión. Si en una eutanasia, por ejemplo, en un país X, envían a la muerte, porque no se llama de otra forma, aunque la pida, 50.000 personas, son 50.000 pensiones menos, 50.000 cuidados menos, 50.000 camas de hospital más para los demás. Es muy triste decirlo, pero no me vengan con compasiones estúpidas, porque hay cuidados paliativos para que la gente tenga una muerte digna, pero eso cuesta dinero. Y si resulta que un Estado gasta muchísimo dinero en pagar y sufragar abortos, encima no va a pagar a los ancianos también, ¿no?
Padre, ¿pero qué me está diciendo? Yo no sé en qué país estás tú. En nuestro primer mundo de Europa es así. Y en Estados Unidos también es así. Y en muchos países del mundo es así. Hay dinero para pagar el aborto y no hay dinero para pagar a los que han trabajado toda su vida. Y se les consuela diciendo vas a vivir mejor, no tienes que sufrir, no vas a dar problemas a tus hijos, morirás dulcemente, no te enterarás. Y le arrancan la vida porque en el fondo, el problema de base no es tanto la compasión cuanto que el Estado paga menos a la seguridad social, paga menos pensiones, paga menos medicinas y todo lo que queráis. ¿Veis cómo está la mentira de todas las mentiras recubierta con la verdad de la compasión? Jesús sintió compasión de esta gente, siente compasión de nosotros, de los que sabemos mentir de esa forma. Y dijo, voy a inventar 40.000 rayos y voy a acabar con todo, no voy a enviar el Evangelio. Pero para que el Evangelio sea eficaz, tengo que hacer primero una cosa. Tengo que entregar mi vida. Y el Evangelio se llenará de vida. Yo entrego mi vida y el Evangelio se llenará de vida. Y el que acoja el Evangelio se llenará de vida. Haya hecho lo que haya hecho. Veis la belleza infinita del Evangelio. Y nuestra misión es única. Escuchad bien el Evangelio que hemos escuchado, que hemos leído antes de Lucas, ¿no? Sí, el de hoy. Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que hay gente que no la acepta. Hay gente que piensa que ser cristiano y discípulo del Señor, pues se tiene que respetar. No digamos ya aplaudir, le poner una medalla. Y Jesús dijo, os envió como corderos en medio de lobos. El Padre envió a Jesús como cordero en medio de lobos. Y lobos era toda la humanidad, representada por Israel y el pueblo romano, que llevaron adelante la crucifixión de Jesús. Como corderos en medio de lobos. No. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Que os envío como corderos en medio de lobos. Y hacemos un combate, que es el combate de la fe. Un combate que no es con armas, no es con influencias. No es insultando a nadie, menos anunciando castigos y asustando y esas cosas. No. Si alguien tiene que decir palabras fuertes a los hombres, el Señor ya sabe el momento de decirnosla. Nosotros anunciamos un evangelio de conversión, de vuelta a Dios. Y hay tiempo para todo, no os adelantéis. Simplemente nos quedamos ahora en esto. Vamos como corderos en medio de lobos, con un único defensor que es Jesucristo. Ojalá entendiéramos esto. Me encanta lo que dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, hablando de ese combate de la fe. Es un combate del cordero contra el lobo, en que en última instancia, dado que el cordero es iluminado, aunque esté ensangrentado, ya ha vencido al lobo, que aparentemente no tiene ni un rasguño. Nuestra fe va por ahí, que no os la cambien, hombre. Nuestro protector es Dios, nuestro defensor es Dios. Y si tenemos que derramar la sangre, pues la derramamos como miles y miles de mártires a lo largo de la historia. Y también hoy hay muchos mártires. Continuamente hay mártires. Hace 3 días, en un pueblo de América, no voy a decir el país, porque no quiero dejar mal a ese país, una religiosa, 20 años ahí, cuidando de los más pobres. Cuidando de los más pobres abandonados, una especie de Teresa de Calcuta. De barrio en barrio, de cama en cama, de casa en casa. Un día la abordaron en la calle y la mataron. ¿Para qué? ¿Para quitar el reloj? Ella sabía que le podía pasar, porque estaba en una zona hiperconflictiva, pero se quedó. Y tú te quejas porque te hacen eso y te hacen lo otro. Esta es una discípula del Señor.
No hace falta que la canonice nadie, ya sabemos que es una gran santa. Pudo haberse ido, no puedo más. Puedo decir aquí, me voy porque nadie me agradece nada. Se quedó, porque el Señor quería tener ahí. Y esta mujer está provocando hoy día conversiones en muchas partes del mundo porque la historia se va conociendo cada vez y más. Y sobre todo en ese país, que se quedó, no sé la palabra deciros, asustado es poco, escandalizado tampoco. Se quedó fuera de sí, sin capacidad de pensar cómo ese pueblo, ese país había podido llegar a eso, qué sociedad había ahí. La hay en muchos países, porque donde hay hambre hay violencia. Y cuando la violencia se da con ausencia de Dios, se convierte en máquina de matar, de robar, de ofender, de violar. Hoy Jesús diría lo mismo. Estaban como ovejas sin pastor, no les condenó. Rogad al dueño de la mies, para que envíe obreros a su mies. Y nosotros somos parte de estos obreros que Dios está enviando a su mies, para convertir la violencia del hombre en abrazos del hombre, en caridad, en ayuda, en asistencia. Esta es la fuerza del Evangelio de Jesús. Como os decía antes, bueno, lo del combate, ¿no? De San Pablo. Me había ido por ahí. Se me ha ido a la cabeza a otra parte. Pues estando ya en la cárcel y como quien dice, esperando el martirio, Pablo dice, yo estoy a punto de ser derramado en libación, habla así de su martirio. El momento de mi partida es inminente. He competido la noble competición, así llama al combate, una competición noble, he combatido con las armas de Dios. He llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. He mirado antes porque a mí eso de conservado la fe me da la impresión de sardinas en conserva, atún en conserva, que eso no me gustó, esa palabra. Y fui original. ¿Y sabéis cuál es la traducción? He mantenido la fe. A veces cambiar una palabra cambia la catequesis. ¿No es lo mismo? No. Porque he mantenido la fe tiene que ver con lo que dijo Jesús en Juan 8:31. Si os mantenéis, he mantenido la fe, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. He mantenido la palabra, he mantenido la predicación que se me ha dado, he mantenido la misión que Dios me ha confiado, he mantenido el ser luz del mundo por medio de la predicación y del testimonio cristiano. Soy verdaderamente discípulo del Señor. ¿Y qué pasa si eres verdaderamente discípulo del Señor? Que el Señor te mire y dice, sí, eres mi discípulo amado. Eres mi discípulo amado. Padre, pero con lo que he hecho yo en mi vida, lo eres. Padre, si yo ahora ya no hago nada, lo eres, te lo digo yo. Y Jesús no miente ni se puede equivocar. No hay momento de nuestra vida, aunque ya no tengamos las fuerzas de antes, en que dejemos de ser discípulos del Señor. Porque nuestra luz se sigue irradiando, aunque sea a 3 personas nada más, a 3. Ellos ya se encargarán, como Dios quiera, de hacer traspasar esta luz a tanta gente. Así es. Así es. He mantenido la fe. Pablo se declara vencedor en el combate de la fe. Y vamos a ver un texto del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, hay lo que podemos llamar 7 visitas, entre comillas, de Dios, digamos, según el lenguaje de aquel tiempo, ¿no? El ángel de Dios, el ángel del Señor, a distintas ciudades e iglesias de la cristiandad primitiva. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadelfia y Laodicea. Os leo una parte de lo que dice el Señor a la iglesia de Pérgamo hacia el final, para no desviarme del tema de la catequesis. Dice así: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las comunidades de esas ciudades. Lo que el Espíritu de Dios. Al vencedor le daré el maná escondido, al vencedor, al que sabe estar como cordero en medio de lobos, sin maldecir, sin asustar, sin juzgar y sin condenar, igual que Jesucristo. En la cruz no solamente ni juzgó ni condenó, sino que perdonó. Padre, perdónales porque no sabe lo que hace. Y como gesto de ese perdón, perdonó a uno de los ladrones que le reconoció como Señor. Para Dios no hay nada imposible. Ni siquiera que tú, que hayas hecho lo que hayas hecho, eres en este momento discípulo amado del Señor. Por lo tanto, a los ojos de Dios eres santo. Padre, no digas esas cosas, las dice Dios, ¿vale? Las dice Dios. Al vencedor. Al vencedor. De ellos habla después en el Apocalipsis también, que con vestiduras blancas porque han lavado sus mantos sucios, sus túnicas sucias por los pecados con la sangre del Cordero. Si Dios nos llama santos, ¿por qué no te voy a decir yo? Yo me apoyo en su autoridad, no en la mía, porque a mí me gusta. Pero si fuera solamente porque me gusta, os estaría mintiendo. Así os llama Dios, al vencedor. Le dará el maná escondido. Esto es bellísimo. Os he dicho otras veces, como ya en la iglesia primitiva, que no había otra espiritualidad que la de la palabra, no había ninguna espiritualidad de capillita por aquí, capillita por allá. Yo la de mi fundador, yo la de mi fundadora, yo la de que mi movimiento. Que no, hombre, que no, que no, que no, que no, que no. Solamente hay una espiritualidad, que es la del Evangelio, es la de la palabra. ¿Por qué? Pues decían los primeros cristianos, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía dijo, ya ha llegado a ser palabra de Dios, pero eso lo dejamos para otro día, porque la catequesis no va hoy por ahí. Y tengo que ser fiel al texto del Evangelio. Y a la Iglesia, que nos propone ese Evangelio para este domingo. Decía, por ejemplo, Orígenes, padre de la Iglesia, que la palabra de Dios tiene un exterior y un interior. Lo exterior es la letra escrita, que es fundamental. Pero la letra escrita, ¿qué es? Os he dicho todo, no es más que un libro. Y en cuanto al libro, ¿qué es? Papel y tinta de imprenta. Y se acabó. Pero tiene también el interior. ¿Y el interior qué es? Es una corriente de agua viva llena de espíritu y vida. Y por eso Jesús dirá, mis palabras son espíritu y son vida. El Apocalipsis lo llama San Juan el maná escondido. El maná que fue lo que mantuvo en pie al pueblo de Israel durante toda su trayectoria desde que salió de Egipto a llegar a la tierra prometida. Tú tienes ese maná escondido en la palabra. Maná escondido cuya plenitud es la Eucaristía, pero tienes que aprender a comer del maná escondido. Del maná escondido. ¿Y cómo? Continuamos con la catequesis. Recibe el abrazo de Dios, de su Evangelio, y Él te enseñará a partir la palabra, como yo la estoy partiendo ahora. Yo no es que sepa mucho de Biblia, pero el Señor me enseñó a partir la palabra porque tuvo compasión de mí cuando me abracé al Evangelio. Y no soy mejor que vosotros ni mejor que nadie. Con ser discípulo amado a los ojos del Señor, todos los demás títulos me traen al fresco, como decimos en España. Me importa muy poco. Con tener el título de Jesús me basta, discípulo amado. Bueno, pues continuamos diciendo, ¿no? Al vencedor le dará el maná escondido. Le dará también una piedra blanca
y grabada en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Vamos a ver, porque esto hay que verlo muy despacito. La piedra blanca, ¿quién es? Es el Espíritu de Jesús, que es la piedra angular. ¿Eh? La piedra angular rechazada por Israel, como dice él mismo, pero preciosa a los ojos de Dios. Te llama Jesús a formar parte de su piedra angular. Le daré una piedrecita blanca. ¿Por qué blanca y no verde? Con lo bonita que son las esmeraldas. Sí, tus cejas son bonitas también. No te fastidia. Blanca porque en la escritura el blanco es el color de la victoria y de la alegría. Y si tienes esa piedrecita blanca que te va a dar Dios, que se va a incrustar en la piedra angular que es Jesucristo, vas a participar de su victoria, es decir, de su resurrección y de su alegría. La alegría de la plenitud de Dios. Padre, tanto, es que Dios cuando das es un manirroto, ¿eh? Lo bueno que tiene es que da de lo que tiene. Un manirroto es el que da de lo que no tiene. ¿Eh? Oiga, ¿me puede prestar esto? ¿Me puede prestar 100 euros? Pues mira, yo no tengo, pero mira, tengo este dinero de mi hermano que a lo mejor a él no le importa, sí, te los voy a prestar. Y mi hermano, no me lo devuelva, total es de mi hermano. No, si no es tuyo, no, déjate de tonterías. Jesús da de lo que es suyo, eso sí. Y por lo tanto nos da su victoria y su alegría perfecta. La que ningún disgusto, ninguna enfermedad, ninguna desgracia, ninguna mala noticia podrá arrebatarte. Vuestra alegría nadie os la arrebatará jamás. Sí puede ser, y realmente pues sí pasa, que te dan una mala noticia, que te dan una noticia, por ejemplo, sobre tu salud, o sobre cualquier otra cosa, o sobre tu familia, o sobre lo que sea. Claro que te entristece, y pasas un par de días o tres que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y pronto, es como cuando pasas el valle de tinieblas, aparece la luz. Y te das cuenta que te ha llegado el momento de la alegría y de la paz. Que esa desgracia para todo el mundo no lo es para ti, porque sabes que Jesucristo está contigo. Pasarás 2 o 3 días mal, pero después te vendrá la paz interior. ¿Por qué? Por haber buscado a Dios. ¿Qué te crees? ¿Que Dios se olvida de cuando lo has buscado? ¿Tú crees que Dios tiene mala memoria? Se olvida de que le has buscado, a veces con lágrimas, a veces robando tu tiempo de ocio, tu tiempo de descanso, en medio de tanto trabajo, para buscar a Dios, para trabajar por Dios, para evangelizar, cuando muchas veces no estabas en condiciones. Eso, todo eso, está escrito en tu libro de la vida que tiene Dios para ti en el cielo. No, no se olvida. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita mi nombre nuevo. Esto ya, mis queridos, son palabras muy serias. Mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. Vamos a ver 2 cosas sobre el nombre nuevo. Primero, los discípulos amados que mueren en el Señor. Los demás, Padre, ahora estamos hablando de los discípulos amados. En otra catequesis podré hablar de otra cosa, de cómo se salvan los demás. Pero ahora no voy a cambiar el orden de la catequesis. Estamos hablando de los discípulos amados. De los que mueren en el Señor, pues dice San Juan en el libro del Apocalipsis 22, del 2, 3 en adelante. No habrá maldición alguna en el cielo, o sea, en presencia de Dios. El cielo es estar en presencia de Dios. No habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro, tendrán ojos para ver a Dios en su plenitud. Llevarán su nombre en la frente. El nombre de Dios
Le dijo Moisés, Éxodo 3, buscadlo. ¿Quieres que vaya a Israel a decir que los vas a liberar ya? Pero al menos dime quién eres, dime tu nombre, que si no me van a tirar al río. ¿Eh? Me va a tirar al Nilo me va a pensar que se me ha ido la cabeza. Diles, yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? Soy por mí mismo. Nadie me hizo, nadie me creó. Yo tengo la vida y soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dice Jesucristo. Yo soy el que soy. Ese es tu nombre. Que reviste otras palabras, si queremos, ¿eh? Que quizás las entendamos mejor. ¿Cuál es el nombre entonces? Que llevas escrito en la piedra que Dios te da. Tu nombre es discípulo amado. Un nombre imborrable. Un nombre que vence a la muerte. Ese nombre está por encima de todos los cementerios del mundo y de todas las tumbas del mundo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así es. Nadie lo puede borrar. Está protegido en las manos de Dios. Protegido de la muerte. Exactamente. Vamos a ver, porque tiene que ver un poquito, ¿no? Para que veamos, ¿no? Como corderos en medio de lobos, como os he dicho antes, ¿no? Dice Jesús, mi Padre me ha enviado como cordero en medio de lobos. ¿Eh? Yo os envío como cordero en medio de lobos, pero no tengáis miedo. ¿Sabéis cuál fue el momento, la escena trágica, en que se manifestó con más fuerza, insultante, tremenda, de Jesús como cordero en medio de lobos? Cuando fue crucificado. Jesús, cordero de Dios, que carga con nuestros pecados, fue levantado en la cruz, clavado en la cruz, coronado de espinas. Él era el cordero. Y debajo que había una manada de lobos sanguinarios que no tenían bastante con haber crucificado al Mesías. No tenían bastante. ¿Os dais cuenta de lo que el demonio puede hacer con un hombre? Eso lo digo por ti y por mí. Ya, olvídate de los judíos. ¿Os dais cuenta de a qué barbaridades inhumanas que nadie era capaz de pensar que puede hacer el demonio con un hombre? Pues ahí estaban los lobos. ¿Y qué hacían los lobos al pie de la cruz? ¿Os lo leo? Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza, diciendo, tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, o sea, la flor y nata del pueblo de Israel, se burlaban de él. Lobos, auténticos lobos sanguinarios, diciendo, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si verdaderamente le quiere, ya que dijo soy hijo de Dios. Y termina con ese versículo que os va a sorprender muchísimo. Junto a ellos, en esa jauría de lobos, ¿sabéis quiénes estaban también? Os lo leo. De la misma manera, le injuriaban también los salteadores crucificados con él, los 2 ladrones. Los 2. No quiere decir que uno era bueno y otro era malo. Los 2. Y para que veáis que el poder que tiene Dios para convertir, cuando Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no sabe lo que hacen, este hombre lo acogió. Y el otro no quiso saber nada. La libertad del hombre.
Dios no condena, te condena tu estúpida libertad ¿eh? Para seguir teniendo tu corazón de lobo, de piedra. Y por eso le alcanzó el perdón de Jesús y dijo, Señor, acuérdate de mí. Cuando la iglesia convirtió el insulto en alabanza, en proclamación de fe. Dios lo ha hecho fácil, tú lo haces difícil imponiéndote no sé cuántas cosas. No tienes bastante con el Evangelio para convertirte. No tienes bastante con el Evangelio para recibir todas las gracias de Dios. Y a los santos, tenlos como íntimos amigos, como los tengo yo también, hombre, que no me sobra ninguno, aunque uno los conozca más que a otros. Tenlos como íntimos amigos, como hermanos tuyos de camino, que te ayuden a caminar. Sí, hombre, sí, pides que te ayude, sí. Pero para la conversión, evangelio, evangelio y evangelio. Orar con la palabra es orar en presencia de Dios, frente a frente con Dios, cara a cara con Dios. Sí, hombre, sí. Eso es. Bueno, pues, ¿pues qué? Ahí vemos a Jesús como cordero en medio de esa jauría de lobos, pero con el nombre que su padre le había dado, imborrable en el corazón. Padre, ¿cuándo le dio el padre? Bueno, padre y padre, padre Antonio. ¿Cuándo le dio el padre? El padre dio, para hacer un poquito de distinción, ¿vale? Un nombre especial a su hijo. Cuando firmó su misión, camino a la muerte y muerte de cruz. En el bautismo. Ese Jesús que entró en las aguas profundas, imagen de entrar en el sepulcro y emerger de las aguas profundas hacia lo alto, es este Jesús que murió y resucitó. Y el Padre que le dijo, tú eres mi Hijo amado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cordero en medio de lobos. Y le sostuvo su propio nombre. Padre, soy tu Hijo amado. No me abandones. Padre, soy tu Hijo amado. Te pido una gracia para esta jauría de lobos. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Y tú todavía estás con el tira y afloja de si perdonar a aquel que te llamó no sé qué. ¿En qué mundo vives tú? ¿En qué mundo vives tú? Seguimos a Jesucristo, el que tuvo fuerza de Dios porque era Dios, pero en ese momento fuerza especial del Padre. Para recordar su nombre. Soy el Hijo amado del Padre. Y haciendo fuerzas de flaqueza dijo, Padre, Padre, soy tu Hijo amado. Te pido una cosa, perdónales, perdónales. Yo estoy sangrando en mi cuerpo, tú estás sangrando en tu alma. Perdónales, porque no saben lo que hacen. La belleza infinita del Evangelio. Hay que ir al Evangelio para entender la belleza de Dios, para vivir la belleza de Dios, para participar de la belleza de Dios. Hay que ir al Evangelio. El Evangelio, hermanos, os lo he dicho antes, es el abrazo de Dios a tu alma. Y si tu alma está hecha una auténtica porquería, porque ha sido manoseada por Satanás 1000 veces, y después de manoseada, como de Satanás no tenía bastante, la pisoteó, la hizo jirones, era unos hilillos ya nada más. Y Jesucristo la recogió Jesucristo, y te abrazó. El Evangelio, sí, queridos, el Evangelio, el abrazo de Dios. Cuando Jesús empezó su vida pública a predicar, como era luz para los que querían seguir viviendo en tiniebla, hay gente que no quiere ir al Evangelio porque sabe que está, según él, mejor como está, sin tanto Evangelio.
Es decir, igual que los fariseos, estaban contentos con sus tinieblas. Ya empezaron a dejarlo de lado y ya, pues mira lo que dice Isaías de Jesús como profecía. Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores. Raíz de tierra árida. ¿Cómo creció esa raíz de tierra árida en el Calvario? La raíz se convirtió en cruz. Y la cruz fue la casa del crucificado. Y nos dijo, perdónales, no saben lo que hacen. Vamos a darles el evangelio que tú me diste a mí. Y por eso antes de ir a la pasión dijo a sus discípulos, Juan 15:15, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, que significa mi otro yo, como sabéis. Os llamo amigos porque las palabras que he oído de mi Padre os las he dado a vosotros. Ahí valora, evalúa, nos dice el Señor la calidad infinita, divina de su amistad. Nos da el mismo evangelio que él recibió del Padre. Y el Padre recibió el evangelio lleno de fuerza para ir a la cruz, lleno de fuerza para morir por nosotros, lleno de fuerza y de sabiduría para decir, Padre, perdónales, lleno de fuerza. Y tú serás discípulo amado por la fuerza del evangelio, no porque te creas que vales para eso. Nadie puede ser fiel a Dios sino por el evangelio. Y por eso, casi las primeras palabras que escuchamos de Jesús en el libro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 o por ahí, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Qué significa creer en el Evangelio? Confiad en el Evangelio. No digas esto sí, esto no. Como cuando separan las lentejas de las piedras que hay en el kilo de lentejas. Las piedras no, que no se comen. Pues tú igual con el Evangelio. Eso no, que no es para mí. Exactamente. Dios se equivocó contigo. Eso no es para ti. Como eres más sabio que Dios, no es para ti. Y Jesús dirá, os quiero tanto, os llamo mis amigos, que el Evangelio, que es la fuente de mi fidelidad al Padre, os lo doy a vosotros. Que nadie os engañe, mis queridos. Vamos a ver el Evangelio como abrazo de Dios. Vamos a hablar de la parábola del Hijo Pródigo. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude a entrar en esta palabra tan profundamente bella. Que el Señor nos ayude, ¿no? El que lee el Evangelio sentimentalmente dice, Dios es tan bueno, pero tan bueno, tan bueno, tan bueno, que este hijo sinvergüenza, maleducado, egoísta, se planta delante del Padre diciendo que tiene derecho a su herencia, porque narices iba a tener derecho. Y se la pidió y se fue, anda, pero es tan bueno que lo perdonó. El hijo mayor no necesitaba ser perdonado de tantas tonterías. Por supuesto que sí. No recibió el perdón del Padre. ¿Por qué? Porque no lo quiso. No quiso ponerse a la altura del hijo pródigo. No voy a entrar mucho ahora para el hijo pródigo porque nos queda poco tiempo y quiero ir a lo que toca para ese evangelio. Esto en cierto momento estamos en un ambiente judío. Los judíos se saben los salmos de memoria. Y este hombre, con peor lo estaba pasando, peleándose con los cerdos a ver quién comía más bellotas o algarrobas. De pronto Dios le partió una palabra, porque así es como Dios nos va convirtiendo. Nos hace recordar palabras. Dice de ti mi corazón, busca a Dios. Y entrando en su interior dijo, en la casa de mi padre, hasta los criados comen mejor que yo. Iré donde él. Y fue donde el Padre. Con el discurso preparado, he hecho esto, he hecho lo otro, Padre, perdóname. El Padre le vio de lejos y echó a correr. Y os lo leo otra vez.
No es la primera vez que lo leo, ¿no? Pero en el contexto de hoy os va a encantar. Dice, estando él todavía lejos. Es Lucas 15, ¿eh? El hijo pródigo es del versículo del 11 en adelante. Estando él todavía lejos, le vio su padre. Conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. ¿Os imagináis la escena? ¿Os la imagináis? Apretándose el padre contra el hijo, besándole el cuello, besándole efusivamente, echándose encima de él, como quien dice. ¿Os lo imagináis? Si os lo imagináis sin emocionaros, a lo mejor no tenéis corazón, tenéis una piedra todavía. ¿Qué hizo el padre? Se apretó contra su hijo. ¿Cómo hemos llamado al Evangelio de hoy? El Evangelio, el abrazo de Dios. Dios que se aprieta contra ti. El Evangelio, el abrazo de Dios. Eso. Para que lo tengas como un figurín en la biblioteca de tu casa. Tendrá que ser tu libro de cabecera. Para no perderte los abrazos de Dios, porque cada evangelio que recibes es un abrazo de Dios. Padre, yo es que estoy muy seco últimamente, estoy muy seca últimamente. Aunque esté seco, no hay lectura del evangelio con amor que no tenga abrazo de Dios. Deja que ya se manifestará. Por muy seco que estés, no hay lectura del evangelio así pausada, reposada, letra por letra, palabra por palabra, con descanso, sí, con pausas, dejando que como si fuera un manantial de agua vaya reposando sobre ti. No hay lectura del Evangelio de esta forma que no contenga el abrazo de Dios, aunque no lo sientas. Pero sí fortalece tu alma, es lo que te interesa. Y luego en el momento menos pensado, el abrazo de Dios se te manifiesta y te vuelves loco de que Dios te pueda amar tanto. Así es, queridos. Y eso tiene que ver, vamos a partir la palabra de una forma bellísima, tan bonita que pediréis a Dios que os enseñe a partir la palabra. Y os va a enseñar, os lo digo yo, os va a enseñar. Padre, yo no tengo estudios, ¿qué importa? He conocido gente sin estudios que parte la palabra maravillosamente porque se creyeron el evangelio que oían. Apenas saben leer y escribir, pero ya es bastante para lo que Dios tiene que hacer en ellos. En Salmo 63 habla de alguien que está lejos del templo. Posiblemente David cuando está en el exilio, huyendo de Saúl porque quiere matarle. La tristeza de David es enorme. Entonces no era el templo todavía que construyó Salomón, pero era un gran santuario, ¿no? Sí, donde la gente entraba para orar. Pongamos una tienda de campaña, pero súper enorme, con todas las maderas habidas y por haber. Y David se siente lejos de Dios, lejos de la elección, porque no vive en el pueblo elegido, vive en el desierto, en un reino vecino. Y le duele, le duele. Y dice, ¡ay, Dios mío, te busco, mi alma tiene sed de ti, detrás de ti la languidece mi carne, todo yo soy como una tierra árida, seca, sin agua. Me acuerdo cuando contemplaba el santuario, contemplaba tu fuerza y tu gloria. ¿Qué significa contemplaba tu fuerza y tu gloria? Participaba de tu fuerza y de tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Por eso Jesús dirá, el que me siga, el que dé su vida por mí, por el Evangelio la ganará. Solamente darás la vida por el Evangelio cuando sepas que el Evangelio es mayor que tu vida. Como defiendas tu vida, olvídate. Olvídate. Olvídate, no hagas el ridículo delante de Jesús. Olvídate. La gracia es el Evangelio. Jesús llama, a Jesús cuando predicó en Nazaret, palabras de gracia que salían de sus labios.
Pablo, el Evangelio de la Gracia lo llama. Y David nos da un anticipo de lo que va a ser la predicación del Mesías. Tu gracia vale más que mi vida. Bueno, dice, quiero en mi vida bendecirte, levantar mis manos hacia ti. Luego dice, como de grasa y de médula, mi alma se empapará. Eso es precioso. ¿A qué alude la grasa y la médula? A los grandes banquetes que hemos visto en las películas, ¿no? Con esos corderos, esos cerdos cebados, esas películas que hemos visto todo eso, ¿no? Esos filetones, ¿no? Esas maravillas. Entonces, como nadie había inventado el colesterol, la gente comía más a gusto que ahora. ¿Y por qué digo eso? Pues que disfrutaban, y lo llaman la grasa y la médula, lo mejor, la mejor pieza del animal, la mejor pieza del ternero, la mejor pieza de la ternera, la mejor pieza del cordero. Y yo me llenaba, así yo quiero que mi alma se empape de ti. Qué bonito. Y luego dice, cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis vigilias, porque tú eres mi auxilio, yo surto a la sombra de tus alas y protegido por ti. Estoy lejos del templo, pero tú me proteges, Señor. Y dice, mi alma se aprieta contra ti. Cuidado, porque el que vais a oír ahora es muy bonito. Volvemos al título del Evangelio. El Evangelio, el abrazo de Dios. David, un hombre iluminadísimo. Mira que fue pecador el tío. Mira que pecó. Es que pecó, ¿eh? No pecó más porque no vivió más años. Pecó hasta decir basta. ¿Y cómo transforma Dios el corazón del hombre? También el tuyo y el mío. Que llega a decir algo de la más altísima mística que hemos heredado nosotros la Iglesia. Mi alma se aprieta contra ti. Lo bonito es lo siguiente. Dado que Dios, el hombre, no puede apretarse contra Dios, porque esto es un deseo de David, ¿qué va a hacer Dios? Se va a apretar contra ti Él. ¿Cómo? Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el que acoge la palabra, Dios se aprieta contra él. El que acoge la palabra, el que acoge el Evangelio, Dios se aprieta contra su alma. Sí, así es. Padre, de haberlo sabido antes, ese lenguaje es del demonio. Lo sabes ahora y basta. Adelante, adelante. Porque si lo oyes ahora y te lo crees, es porque Dios se va a dar tiempo a apretarse contra ti. ¿De acuerdo? Dios se aprieta contra ti. Y la imagen del hijo pródigo es esta precisamente. Este hombre venía con mil excusas. Sí, padre, mira, tenía envidia de mi hermano mayor y esto y lo otro. Él todo lo hacía bien, yo soy un patán, yo esto, yo lo otro. Y con eso de ser el hermano mayor, pues siempre me ridiculizaba, tal, ¿no? En aquel tiempo era un poco así, ¿no? Y, hombre, en las herencias, antiguamente en Israel, el hermano mayor llevaba las 2/3 partes de la herencia y él la tercera parte se cabreó y se marchó. Lo que se reía su hermano de él. Y preparaba el discurso. Y el padre le tapó la boca como, apretándose contra él. Padre, pero qué bonito, infinitamente bonito. ¿Qué pasa? ¿A que ya no te da vergüenza ser el hijo pródigo? ¿Qué quiere ser? ¿El hijo mayor? Siempre punta en blanco, todo bien hecho, pero despreciando a su padre, que cuando quería una fiesta le quería un cabrito con sus amigos, el padre quedaba excluido de su fiesta. Así son los cumplidores, hombre. No conocen la fiesta de estar con Dios. Todos hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. No saben lo que es la fiesta con Dios. El padre se apretó con el hijo pródigo.
Bienvenidos todos los hijos pródigos del mundo. Bienvenidos. Benditos, benditos y benditos sois todos vosotros y yo también, porque hoy, por lo menos hoy, tenemos el orgullo de decir, somos también nosotros los hijos pródigos que vamos al Padre con todo nuestro lastre, queriendo abrazarle a ver si se deja, pero no, es el que se aprieta contra mí, contra ti. ¿Os parece poco el Evangelio de Jesús? ¿Os parece poco este título? El Evangelio, el abrazo de Dios. Dios se aprieta contra ti, contra tu alma, contra tu corazón, creándolo de nuevo. Amén.